Hola, Dios les bendiga. Mire, usted podría negar la deidad de Cristo, el poder, la sabiduría. Usted podría negar, por ejemplo, que Dios esto, según la Biblia, hizo milagros, prodigios, señales. Él abrió el mar, hizo flotar el hacha, y cuántas cosas más Dios, ¿cierto? En forma sobrenatural, con su poder, ayudó a su pueblo, ¿cierto? Para poder salir adelante, para que ellos, ¿cierto? Pudieran cumplir un propósito. Mire, hablando de propósito, el Señor, ¿cierto? Cuando usted está enfermo, cuando usted está pasando por un proceso, ya ese es un obstáculo. Y los obstáculos, recuerde cuando esos hombres bajaron al enfermo, ¿cierto? Donde estaba Cristo ahí predicando el Evangelio por el techo, porque hay obstáculos. Cuando hay obstáculos, ¿cierto? Y cuando hay sabiduría, cuando Dios nos dota, ¿cierto? Del poder, podemos salir, ¿cierto? Exitoso de todo obstáculo. Por eso que Dios es poderoso y es importante la oración para tener la inteligencia y la sabiduría. ¿Por qué motivo estoy pasando por un proceso? ¿Por qué motivo estoy pasando por este dolor, esta enfermedad o problema en su hogar, con su familia? Y todo tiene que tener usted una revelación. ¿Por qué motivo? Y la revelación más práctica es de que Dios está probando su vida para hacer que usted participe de la santidad con Él, juntamente con Cristo, y por eso Dios está moldeando un carácter. Y también nuestra revelación es la vida eterna. Aquí somos pasajeros, somos peregrinos, y arriba nos espera, ¿cierto? La recompensa. Si usted pudiera ver, ¿cierto? Lo que Dios le tiene preparado a usted, esa casa, ese lugar, esos jardines, por decir, ¿cierto? No sé cómo es ese lugar, debe ser hermoso, precioso, ese gozo. Cuando usted va a la iglesia y se goza y no quiere salir de ese lugar porque ama tanto a Dios que siente ese pedacito de cielo en su templo. Podemos negar el poder de Dios cuando usted está pasando por un proceso, una prueba, ¿cierto? Fuerte y el barco, ¿cierto? Parece que se va a hundir y de repente usted se desespera, tiene miedo, miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo a lo porvenir, miedo a todo porque obviamente las pruebas, ¿cierto? Son difíciles, cuesta confiar en Dios, cuesta, ¿cierto? Permanecer con integridad, eso es lo importante, integridad delante del Señor cuando hay prueba, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por problemas, nadie quiere, ¿cierto?, pasar por malos ratos, todos queremos vivir bien, ojalá, ¿cierto? Todos queremos tener algo estable, ni un problema, buena salud, buen pasar, todo, pero muchas veces no se dan las cosas porque quizás usted mira al hombre mundano, ¿cierto? Al impío que tiene, ¿cierto?, una estabilidad en su familia, todos felices. Y usted se pregunta, ¿por qué no yo si soy tu hijo, Señor, si estoy pasando por esto tan difícil, tan complejo? Aleluya. Y sin embargo yo viviendo este dolor y los demás, ¿cierto? Recuerde a Asaf cuando también comentaba lo mismo, por qué el impío lo pasa bien, todo, y yo pasando por esta situación. Job también, aunque él también, ¿cierto?, disfrutó su vida, pero también Dios después le devolvió mucho más. Por lo tanto, es posible que usted, ¿cierto?, deje de adorar a Dios, deje de congregarse, deje de creerle a Dios, porque el mundo dice que no, esto no va a ocurrir, que tu milagro no puede ser porque te tocó y estamos sonados, no hay respuesta, no hay señales, porque la ciencia es la que manda y todo. Es posible que usted, ¿cierto?, se apague su fe y diga, no, Dios no va a responder, esto no tiene solución. He esperado años, tiempo y esto empeora y no hay una respuesta clara y veo que esto empeora más y su fe se apaga. Pero sin embargo usted va a la iglesia y escucha una palabra de fe y se viene gozoso, contento y de repente, aleluya, hay una lucha entre la carne y el espíritu y la carne, ¿cierto? Trata de ganarle a usted la tentación. No, no creo, o sí creo, y viene, ¿cierto?, el diablo y roba, ¿cierto?, el gozo de su corazón por las pruebas. Yo entiendo por lo que usted está pasando, yo sé que es difícil, no es fácil, no, nadie, ¿cierto?, puede decir, ¿cierto?, que es tan, ¿cierto?, fácil pasar por los procesos.
sé que duelen porque hay incertidumbre, hay miedo, hay temor y pareciera que las cosas no cambian y son cada día más difíciles y más complejas, pero déjeme decirle que usted debe afirmarse en la palabra, afirmarse hasta que Dios diga, yo no sé lo que Dios va a hacer en su vida, no sé cómo lo va a hacer, no sé cómo va a cumplir las promesas, de qué manera va a realizar el milagro que Él le prometió, yo no sé, Él es poderoso, Él es fiel, Él no va a cerrar sus oídos a usted, no va, aleluya, cuando usted esté orando, cuando usted cierto siga clamando, siga pidiendo por misericordia, pida piedad, pida misericordia por su hijo, pida por su hija, por su familia. Recordemos que el enemigo vino a matar y a destruir, pero usted tiene que tener esa convicción, esa fe de que Dios lo que le ha dicho lo va a cumplir. Sé que es difícil creer, sé que no es fácil cuando sobre todo las cosas pareciera que empeoraran. Recordemos que las olas en el barco donde iban los discípulos no eran una sola ola, eran varias olas, tormentas, vientos contrarios, todo, ¿cierto? Muchos problemas y a veces, aleluya, intentamos colapsar, pero Dios tiene el control. Dios es real, Dios existe. No puede usted pensar que no existe, que todo fue una fantasía, que las palabras, ¿cierto?, que Dios la dicho en el templo sean mentiras. No puede ser que usted piense eso, tiene que usted creer. Dios sabe, el tiempo pasa, Él sabe cómo lo hará. Sé que los años pasan, el tiempo. Dios, ¿cierto?, tiene el control de todas las cosas. Sé que a veces viene el miedo, la muerte, porque tener fe no es fácil. Viene el pensamiento, ¿cierto?, que va a ser de mi vida, que esto no tiene respuesta, todo, pero Dios, ¿cierto?, es fiel. Siga orando, siga clamando. Dios algo va a hacer, algo va a hacer. Dios le va a cumplir su milagro, aunque el hombre no crea, aunque los médicos, ¿cierto?, algunos que no creen en Dios, no creen en los milagros, los científicos, todo, que todo está basado en una norma, un protocolo, todo está basado en forma científica. Dios hizo milagros en la Biblia, a la viuda de Sarepta. Dios hace milagros, ¿cierto?, ilógicos para la mente humana. Dios sabe lo que hace y Él va a cumplir la promesa que le ha dado. Créala a Dios nomás y siga adelante. Sé que está pasando usted por momentos difíciles, pero Dios tiene el control de todas las cosas.